Hola jóvenes, ahora les voy a explicar cómo llevar a cabo un estudio de una prueba chi cuadrada con sus hipótesis y aparte el estudio que levantemos lo vamos a formular a un 2.5 y a un 10% según los valores ya establecidos. Aquí los voy a poner un cuadro. Entonces vamos a tener una significancia del 2.5% y del 10%. Antes de hacer cualquier situación, pues tenemos que conocer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces vamos a simular esta hipótesis antes de realizar cualquier tipo de trabajo. Entonces aquí tenemos, dice, tipo de gusto de comidas según la raza de un perro. Entonces la raza del perro dice que puede ser boxer, terrier, gran danés y un dálmata. Entonces vamos a ver si a cuánto les gusta la carne, a cuánto es el pollo y a cuánto el pescado. Entonces, para empezar este tipo de investigación, pues tengo que diseñar primero esta estructura. Elaborar primero mis hipótesis antes de hacer cualquier situación. Entonces voy a elaborar mi hipótesis nula. Entonces, si hablamos de gusto de comida y raza de perro, entonces voy a poner el gusto de comida es independiente de la raza. Hay que recordar que la diferencia entre nula y alternativa es que esta es independiente y la otra es no independiente. Entonces para el otro es lo mismo, solamente que vamos a anexarle la parte que dice que el gusto de comida no es independiente de la raza. Entonces ya tenemos nuestras dos hipótesis y con estas vamos a trabajar nuestro estudio. Entonces aquí está nuestro estudio. Ahora viene la otra parte, la investigación. Vamos a tener que investigar esta parte. Entonces, supongamos que yo ya hice mi investigación y determinamos que de 100 perros a 12 boxers le gusta comer carne. Y así nos vamos a ir con todo. Entonces yo ya tengo aquí mi diseño de clase. Y aquí tenemos. Entonces 12 boxers comen carne, 9 pollo, 4 pescados. Y esta fue toda la investigación que yo realicé para 100 perros. O sea, pues dice por casa, por colonia, como se haya realizado. Y ahora sí, con esto yo ya puedo armar mis tablas de contingencia. Pero tengo que elaborar dos tipos de estudios, sobre todo al final con las probabilidades. Para esto voy a buscar los valores críticos antes de cualquier cosa de la probabilidad de la contingencia al 2.5 y al 10. Para esto yo necesito conocer los grados de libertad. Entonces los grados de libertad, dice la fórmula, que son las filas menos 1. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 filas por las columnas. Tenemos 1, 2, 3 columnas menos 1. Y esto nos da que nuestro estudio tiene 6 grados de libertad. Entonces ya con estos voy a buscar los valores críticos en las tablas de chi cuadrado. Entonces mi tabla de chi aquí está, dice que son 6 grados de libertad. Aquí están los grados de libertad al 2.5% y me voy hasta donde está el 2.5%. Hay que recordar que esto está dividido entre 100.
y dice que es 14.449. Entonces 14.449 al 2.5 y vamos a verlo ahora al 10%. La misma, pero ubicamos al 10% que es esto. Entonces da 10.645. 10.645. Entonces ya tenemos los dos valores críticos para ambas contingencias. Entonces vamos a calcular ahora los valores de chi cuadrado. Para esto necesitamos hacer los cálculos de los valores esperados. Entonces me voy a poner a elaborar los cálculos esperados. Entonces para elaborar a esto aquí voy a tener que sumar todas las filas y todas las columnas. Entonces, ya que tenemos toda esta suma, se supone que cualquier suma debe dar 100 y puedo comprobar. Primero las filas y me dice que da 100. Puedo comprobar también las columnas. Y la columna también me tiene que dar 100. Ahí está. Entonces, aquí tenemos el total de datos que son 100. Ahora sí, a esto los llamamos como valores observados. Y a estos de acá los voy a nombrar como esperados. Hay que recordar que la fórmula dice que el valor de chi cuadrado es igual a la sumatoria de los valores observados y esperados al cuadrado en diferencia entre los esperados. Entonces, para poder calcular el valor de chi, entonces tengo que obtener estos valores. Entonces, aquí ya lo habíamos visto. Esta parte dice que es el total de esta parte para el boxer entre su suma, pues por la suma entre el número de datos. Y aquí está. Entonces dice que el valor esperado es 10. Y así lo voy a hacer para todos. Entonces voy a arrastrar mi fórmula. No pudo, entonces aquí es 25 por 38 entre 100. Otra vez 25 por 22 entre 100. Y la suma de todo esto es 25. Entonces aquí ya estoy comprobando que mi resultado está correcto. De la misma manera lo voy a hacer para todos. Entonces arrastro yo mis fórmulas. Entonces se supone que al sumarlos aquí me debe dar lo mismo que aquí. Entonces tengo 25, 25, ya está correcto. Ahora voy a comprobar la suma de las columnas. Da 40. Entonces todo está perfecto. Aquí me tiene que dar 100. Y ahí está. Entonces ya tengo los valores observados y esperados. A partir de aquí voy a elaborar otra tabla para ir elaborando toda esta parte, que es la fórmula para dar con el valor de chi cuadrado. Entonces aquí voy a aplicar esta fórmula. Dice que es la sumatoria de los observados menos los esperados al cuadrado dividido entre los. Entonces, aplicando la fórmula, dice que el valor observado menos el esperado, en la misma estructura del boxer, elevado al cuadrado, y todo eso lo divide el esperado. Y ese es el resultado. Entonces
lo mismo hago para todos. Y otra vez aquí para el terrier menos su valor esperado elevado al cuadrado entre el esperado. Y así hago la misma situación. Voy ahora con el gran danés. Voy con el dálmata. Y listo. Entonces ya tenemos aquí estos valores, no los arrastro. Y el resultado me dice que es 11.64. Entonces el valor de chi cuadrado es 11.64. Entonces yo para comprobarlo lo puedo hacer en mi calculadora. Aquí me puede decir que mi prueba de chi cuadrado es 11.64. Ya redondeada, aquí está 11.64. Y mi probabilidad, aquí está mi probabilidad, de todas maneras ahorita lo voy a calcular aquí en Excel, y los grados de diferencia son 6, que son los que nosotros teníamos aquí. Para la probabilidad, hay que recordar que voy a poner prueba. Aquí tengan mucho cuidado porque Excel cambia las fórmulas de acuerdo a la versión, entonces hay que ver qué versión tengan para poder apoyarse en eso. Entonces dice rango actual y rango esperado. Quiere decir que el actual son los observados, coma, el esperado. Y me dice que mi probabilidad es del 0.07, o sea, del 7.04%, que es lo mismo que me dice mi calculador. Acuérdense que eso es que hay que multiplicarlo por 100, pero no es necesario. Entonces viene la parte de la aceptación para ver con cuál hipótesis vamos a trabajar. Hay que recordar que primero lo vamos a elaborar al 2.5% y después al 10%. Entonces vamos a aplicar las reglas. Entonces mis reglas son, dice, si chi cuadrada es mayor que el valor crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario se rechaza. Entonces estamos viendo aquí que nuestra variable de chi cuadrada fue de 11.64 y al 2.5% dice que es 14. Entonces aquí la variable de chi cuadrada, entonces aquí podemos decir que chi cuadrada es menor que el valor crítico. Entonces si dice aquí que si chi cuadrada es menor que el valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces aquí le voy a poner que no se rechaza. Entonces esto corresponde al 2.5%. Ahora voy con las probabilidades. La probabilidad que tenemos aquí dice que es del 0.07. Entonces la probabilidad es del 0.07 y acá es del 0.02. Entonces la probabilidad es mayor. Entonces la probabilidad es mayor que el grado de significancia. Entonces aquí podríamos decir que 0.0704 es mayor que 0.025. Entonces, aplicando esta regla, dice que si el valor de la probabilidad es mayor que el nivel de significación, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula.
Entonces, al 10%, el valor de chi cuadrado, vamos a ver aquí si se va a aceptar o no, porque dice aquí que al 10% el valor crítico es de 10.645. Y nuestra variable aquí calculada es de 11.64. Entonces, aquí chi cuadrado resulta ser mayor que el valor crítico. Entonces, si chi cuadrado es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Ahora, la probabilidad, dice que la probabilidad es del 0.0704. Entonces, esta es menor que el 10%. Entonces, si la probabilidad es menor, aquí estamos, si la probabilidad es menor, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces, aquí trabajaríamos con este tipo de hipótesis. El gusto de comida es independiente a la raza. Pero aquí, entre más le aumentamos, ya cambió la situación. Aquí dice que se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que vamos a trabajar con el gusto de comida. Depende de la raza del perro. Entonces, si ya depende de la raza del perro, pues hay que ver específicamente. Entonces, esas son las diferencias de trabajar con este tipo de porcentajes.